En estudios de BTV Noticias, el diputado Ope Pasquet. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el agradecido soy yo. Vamos a arrancar por un tema puntual porque veíamos al ministro de Defensa que estaba claramente en el Parlamento Nacional porque había participado en una comisión que, entre otras cosas, por ejemplo, trató el tema de la ruta del dinero acá y la posible presencia de ese dinero acá o de todos estos controles o no controles que han saltado en los últimos días. No controles más bien, porque preguntamos a propósito de eso, de la ruta del dinero acá y de, bueno, la tarea que pudieron haber cumplido los servicios de inteligencia para detectar todos esos movimientos de gente que traía bolsos con millones y millones de dólares. Y la respuesta que fue del señor ministro, de quienes lo acompañaban, que fueron muy amables y pusieron largamente lo que querían decir, fue una descripción de los controles tal cual están previstos en las normas y cómo deben funcionar. Ahora, frente al hecho de que no funcionaron, no hay explicaciones. Cuando terminó la reunión, yo dije al final, ministro, pero entonces lo que yo saco en conclusión, y corríjame si estoy equivocado, es que los servicios de inteligencia no detectaron nada. Acá ni los bolsos con los millones de dólares, las visitas de unos y de otros, todo eso pasó y no se enteraron de nada. ¿Y todo eso pasó? Todo eso... yo me lo pregunto, ¿todo eso pasó? Bueno, uno supone que sí, no solamente por lo que ha informado en abundancia la prensa argentina, sino por esas más de 500 páginas del fallo de juez Bonadío que procesa un montón de personas, entre ellas a la expresidente Cristina Fernández, imputándoles esas cosas, ¿no? Pero no quiero sacarlo del trillo, entonces el ministro ahí, ¿qué reconoció? Y ahí el ministro dijo, bueno, controlar esas cosas no es competencia nuestra. Pero entonces yo digo... ¿Y de quién es? Si la aduana dice que no controla porque no puede controlar todo el territorio, si Migraciones dice que tampoco controla salvo que se lo pidan, si la prefectura no tiene radar allí, que admitieron que no lo tienen en la prefectura de Carmelo, y si los servicios de inteligencia no actúan porque no es competencia de ellos, entonces la situación de vulnerabilidad es extrema. La señal es que si yo paso de Paysandú, o mejor dicho, de Colón a Paysandú con 7 kilos de comida, ahí sí intervienen. Pero si pasa con un bolso con millones de dólares, no. Bueno, eso lo dijo el propio ministro, ¿no? Bueno, sí, esa es la situación. Esos famosos puertos, yo incluso lo localicé satelitalmente y lo puse en mi cuenta de Twitter para que vieran dónde es ese famoso Puerto Camacho, que yo no tenía ni idea. Yo tampoco. Que además no se ve desde el Río de la Plata, eso me consta personalmente, hay que entrar por un arroyo y es una pequeña ensenada o bahía, una pequeña bahía. Hay otro que es un Buenavista o algo por el estilo. Buenavista, pensé que era allí. Los aduaneros, la Asociación de Funcionarios Aduaneros dicen que tampoco sabían que existía. ¿Usted en lo personal conocía esos puertos? No, yo no sabía tampoco. Y he conversado con algún funcionario aduanero que dice que en algún momento fue allí a las puertas del barrio privado para tratar de entrar y llegar al embarcadero y simplemente cuando llegó allí lo detuvieron y al cabo de un rato le pusieron en comunicación con un jerarca de la aduana que le dijo que se diera media vuelta y se fuera. O sea que para llegar al embarcadero es una zona, es un puerto privado. Es un puerto privado, es decir, es un barrio privado y enclavado allí está el puerto. Uno piensa que en esas circunstancias habría que tener una vigilancia especial, una atención especial a lo que allí sucede, teniendo en cuenta que están a 1 hora y media de la costa argentina, que los personajes que van allí tienen ciertas características muy particulares y que ya en el año 2001 una comisión del Parlamento argentino presidida por Lilita Carrió había establecido una conexión entre el empresario que está a cargo de todo eso, el señor Cantón, y personajes vinculados al lavado de dinero, como un tal Gate Faraón, quien habría hecho negocios allí. Son razones que justificaban una atención especial que, por lo que informó el ministro hoy en la comisión, no existió. ¿Y usted con qué se quedó? ¿Con las manos vacías? Pues yo si estoy mirando desde casa, no controla la Armada, no controla aduanas, no controla migraciones, no controla a nadie entonces. La conclusión es esa, yo estaba terminando la comisión porque empezaba la sesión de la Cámara en homenaje a Artigas, era la última intervención del ministro, corríjame si estoy equivocado. Entonces no detectaron nada, de todo esto no vieron nada. Bueno, no me corrigió el ministro. Me dijo que no era competencia de él. ¿Usted ha citado a algún otro jerarca? ¿Había citado a los ministros, a Cannon también? Al ministro Astori, que es el responsable político de la aduana, y al director de aduanas. La Comisión de Hacienda estaba coordinando la comparecencia de ambos. Bien, o sea que se puede dar en cualquier momento. Sí. Ya que estábamos con el tema de Menéndez, ha sancionado hoy con 30 días a rigor a Guido Manini Ríos. ¿Cómo ha seguido esto? Ayer Ernesto Talvi decía
en una entrevista que acá no es blanco y negro, si violó la Constitución habría que haberlo destituido, aunque Menéndez contradijo al presidente y dijo que no se aplicó el artículo 77, inciso cuarto, sino que se aplicó un reglamento interno. Yo creo también que la sanción o es muy poco o es demasiado. Si el Poder Ejecutivo entiende que el comandante en jefe hizo declaraciones de carácter político, entonces entiende que violó lo dispuesto por la Constitución y lo que corresponde es el relevo del mando. Me parece que ahí no hay alternativa. Por eso decía tal vez blanco o negro. Ahora, si lo que se entiende no es eso, sino que habría violado un reglamento de disciplina, etcétera, me parece que imponerle a un comandante en jefe en funciones 30 días de recto rigor es un exceso, que menoscaba la autoridad del comandante, especialmente por la forma en que se hizo, que le comunican la sanción, que además trasciende públicamente cuando Manini está en México junto a otros comandantes en jefe, lo cual evidentemente no habrá sido bueno para el prestigio del comandante ni del ejército uruguayo. ¿Ve como un chisporroteo este intercambio entre Almagro y el Frente Amplio? Obviamente que es un chisporroteo. Ya es un cortocircuito. Sí, eso es un cortocircuito gigante, pero la reacción de Nin Noboa, por ejemplo... Mira, no me gustó nada ni de lo que dijo Almagro, cuando le reprocha al Frente Amplio la adhesión a regímenes de partido único. Señor, el Frente Amplio apoyaba a Cuba y lo sigue haciendo cuando él era canciller. Cuando él era canciller de Mujica, andaban a los besos con Maduro y hacían los negocios con Venezuela que hasta hoy el Parlamento no puede investigar, porque el Frente Amplio no da los votos para eso. Entonces que no se rasgue las vestiduras a Almagro porque él fue parte de eso. Y cuando Nin dice el Uruguay detesta la palabra intervención, sí, de acuerdo, pero Uruguay también detesta la palabra dictadura, y yo creo que son más graves los hechos de la dictadura que la palabra intervención. En la oposición al Frente Amplio yo veo, por ejemplo, que dicen algunos dieron una vuelta en el aire y cambiaron, antes querían privatizar la banca, no pagar la deuda externa. Si hubieran seguido así, dirían, bueno, siguen anclados en la década del 60, es decir, está más cerca de Almagro ahora que antes, es decir, porque le cuestiona a Almagro, le cuestiona a Almagro que cambió de opinión. Si se hubiera seguido mantenido en sus 13, también le cuestionaría que seguía mantenido en sus 13. No, yo lo que le cuestiono es no reconocer abiertamente que cambió de opinión y hablar como si siempre hubiera estado en la misma posición. Ahí está. Que no finja coherencia porque no ha sido coherente. Aplaudía a Maduro hace un tiempo y ahora lo condena a la forma en que lo hace. Bien, hay 3 legisladores, uno es usted, el otro es Abdala, el otro es Posada, Iván Posada, estamos hablando del Partido Colorado, del Partido Nacional y Partido Independiente, que van a interponer un recurso de inconstitucionalidad con respecto a esta ley aprobada ya en el Senado ahora, ya tiene sanción completa, ¿no? Sí, está promulgada. Para habilitar el voto en el exterior. ¿Esta ley lo habilita o lo que habilita es la discusión, que fue la discusión desde el primer día? Tiene 2 aspectos. Por un lado, crea una comisión que se pondrá a trabajar, en fin, y finalmente creará un proyecto de ley. Pero antes de eso, en el artículo 1, declara que los ciudadanos uruguayos que residen en el exterior tienen los mismos derechos y obligaciones que los que residimos en el territorio nacional. Más allá de las consecuencias que pudieran extraerse de una declaración de ese tipo, yo creo que lo que hay es una afirmación destinada a instalar una convicción colectiva, es decir, convencer a la gente de que es lo mismo estar afuera que estar adentro y que es solamente la morosidad del Estado uruguayo, la mala voluntad del Estado uruguayo la que no crea los instrumentos prácticos para que algunos uruguayos puedan ejercer los derechos que ya tienen. Digo, eso no es así, eso es falso, la Constitución no dice eso. En 2 o 3 situaciones bien establecidas dice que los ciudadanos que residen en el exterior, para ejercer sus derechos, tienen que avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico. O sea que no es lo mismo estar afuera que estar adentro, porque los que están afuera tienen que avecinarse. Esa sería una de las inconstitucionalidades, una ley que choca contra la Constitución. Claramente, pretenden hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice, que son palabras casi textuales de las que dijeron el doctor Martín Rizzo y el doctor Correa Freitas cuando fueron a la Comisión de Constitución de Diputados. Las reformas de la ley electoral no precisan 2/3, por ejemplo, también. Y esa es una constitucionalidad de carácter formal que también pensamos alegar, porque la Constitución dice que para modificar o interpretar las normas relativas al registro cívico de elecciones y a las elecciones se necesitan 2/3 total de componentes de cada Cámara, y esto salió exclusivamente con los votos del Frente Amplio. Durante mucho tiempo el Frente siempre quiso el voto en el exterior porque daba la sensación de que ganaban más votos, y la oposición, lo veo de afuera, sí, la oposición no, porque si vienen los de afuera no sacan ventaja. ¿Se sigue viendo eso así? Porque eso era la salida de la dictadura.
Después hubo una votación popular que no tuvo los votos suficientes. ¿Cómo lo ven hoy? Porque de afuera uno dice, la oposición no quiere esto porque si votan los del exterior... No, mire, yo lo veo de otra manera, no. Nunca me puse a hacer el cálculo. Pero no se lo cree nadie que no han hecho el cálculo todos estos años. No, mire, yo francamente no lo he hecho, porque fíjese que es notable que lo que dice la experiencia internacional es que el voto en el exterior normalmente va a contramano del voto del interior. Fue lo que pasó en Chile, por ejemplo, hace poco, cuando adentro ganó Piñera y afuera hubiese ganado otro candidato. Y hay otras votaciones en el mismo sentido, o sea que uno podría pensar que en ese patrón, en esa lógica, estas 3 victorias consecutivas del Frente Amplio hubiesen tenido como repique, digamos, un voto mayoritariamente contrario desde el exterior. No sé, pero yo no entro en eso. Para mí la pregunta que hay que hacerse es, ¿sería justo que votaran los que están en el exterior? Y yo contesto que no. Me parece que no sería justo porque no está bien que quienes no van a experimentar en carne propia las consecuencias de su voto puedan incidir en el destino de los demás. Esa es la razón clave para mí en esto. ¿Está la fecha en la que van a ir a presentar esta inconstitucionalidad? No hay un plazo para hacerlo, está trabajando el doctor Rubén Correa Freitas, hablé con él hace un rato, está en eso, tal vez la semana que viene tengamos un primer borrador para empezar a conversar, pero queremos hacerlo lo antes posible para que no se instale esa convicción falsa del artículo 1 de que todo es igual afuera o adentro, no es así. Diputado Pepe, gracias por hoy. Con mucho gusto. Momento de una pausa y viene Rodrigo con todo, Rodrigo Romano, con todo el capítulo deportivo.